vamos a ser partícipes en esta oportunidad de una efemérides nueva. Tenemos ya en imágenes detrás nuestro, para quienes nos siguen por Canal 2 o 111, que a partir de este año, que coincide justamente con el día de hoy, pero todos los miércoles se va a conmemorar con el objetivo obviamente de concientizar sobre el dolor de pecho. Esto lo ha instaurado la Asociación Cardiológica de la provincia de Córdoba, y para que nos amplíe un poco más sobre este día, hemos llamado al cardiólogo, a un cardiólogo un especialista en el tema. Tal cual, a un especialista del tema que tenemos la suerte de que sea de nuestra localidad, así que lo podemos molestar, que es el doctor Raúl Gudiño Cosman. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Bienvenido, doctor. Muy bien, buen día, chicos. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para participar, compartir un poco de lo que uno se dedica. Claro, tal cual. Así que, ¿a qué se debe este día? Se ha decidido de parte de la Sociedad Cardiológica de Córdoba dedicar desde este año, los días 1 de diciembre, a la conmemoración, para un recordatorio para sembrar un poquito en la idea de prevención en la gente, para dedicarlo al Día del Dolor de Pecho. Bien, en mi caso, es un rubro al que yo me dedico laboralmente, profesionalmente, y bueno, podemos hablar un poquito del dolor de pecho, que lo que me incumbe a mí es el dolor de pecho de causa cardíaca, claro. El corazón, porque hay varias causas del dolor de pecho. Lo que nos atañe hoy es el causado por el corazón. Recordemos un poco el corazón, que es un músculo que cumple la función de bomba, es un bombeador que aspira la sangre que viene de la periferia del resto del cuerpo, que acaba de dejar oxígeno y nutrientes, la aspira, la bombea a los pulmones para el proceso de la hematosis, de la nueva contacto con el oxígeno que está en el aire que respiramos, y ahí impulsa en cada latido que nosotros sentimos cuando nos tocamos la carótida o en el pulso cuando nos tocamos la muñeca, impulsa al resto del cuerpo. El corazón es una máquina casi perfecta, digamos. Por ejemplo, yo siempre le explico el nivel de perfección del corazón, llevando a la parte práctica. Por ejemplo, nos marca la vida y la ausencia de ella. Una mujer que está embarazada, por ejemplo, no se puede hablar de embarazo viable, digamos, hasta que en la ecografía no se sientan bien fuertes y claros los latidos cardíacos. Y en el otro extremo de la vida, también uno no puede afirmar que ha fallecido un paciente hasta que no constate la ausencia de actividad cardíaca. Así que es una máquina de elevada complejidad y de elevado grado de perfección. Claro. El músculo cardíaco tiene como función irrigar el cuerpo, pero también se debe irrigar a sí mismo. Se irriga a sí mismo a través de las arterias coronarias. Las arterias coronarias, luego de determinada edad, de los 50 años en los hombres y alrededor de los 55, 60 años en la mujer, comienza a sufrir procesos de aterosclerosis, por decir, para que la gente entienda, procesos de envejecimiento, procesos de envejecimiento de esas arterias coronarias, y se vuelve más posible la obstrucción a través de factores de la coagulación, del colesterol, que es un tipo de grasa que ingerimos y producimos a través de los alimentos, pero también se sintetiza en el cuerpo. Eso con el tiempo y sumado a factores de riesgo va produciendo la obstrucción de estas arterias coronarias y el sufrimiento por falta de aire, por hipoxia, del área que irrigan estas arterias. Ahí es donde ya hablamos del síndrome coronario agudo, o lo que la gente escucha más, el infarto, el preinfarto. Doctor, una entidad, esta situación de infarto,
Ya vamos a hablar cuáles son los síntomas, pero sí. ¿Cuánto influye en las estadísticas de fallecimientos? ¿Es mucho el porcentaje de fallecimientos por esta patología cardíacas o de infarto? Sí, es mucho. Cada vez se va disminuyendo un poco porque también aumentan las causas por muerte traumática o por causa oncológica. Por eso va a seguir siendo una gran causa de muerte y de discapacidad. Recién lo que hablaba un poquito, obviamente el dolor de pecho no es importante en todas las edades por igual, en todos por igual. Como decía recién, a partir de los 40, 45, 50 años, un poquito más marcado en los hombres, la estadística, comienza a ser ya mayor la posibilidad de que ese dolor de pecho sea de causa cardíaca por obstrucción de esas arterias coronarias. El dolor que nos debe llamar la atención en estos casos de pacientes que sobre todo tienen factores de riesgo como tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto, obesidad, sedentarismo, el dolor que nos debe preocupar es aquel dolor que se centra en el medio del pecho, de características general muchas veces como que aprieta, características de opresión en el pecho, muchas veces se acompaña de irradiación en el brazo izquierdo, en el cuello, en la mandíbula, en el mentón, y sobre todo y otros síntomas que hablan de que es más probable que sea de causa coronaria es cuando se agrega falta de aire o transpiración profusa, abundante. Sobre todo lo que debe llamar la atención es cuando los dolorcitos esta molestia en el pecho se van instalando en situaciones de esfuerzo físico, cuando de pronto los pacientes nos cuentan que este dolor lo empezaron a sentir hace algunos meses cuando o pasan nervio o andan en bicicleta o caminan y de pronto a la cuarta, quinta cuadra de caminar deben detenerse y eso les calma. Eso sobre todo son los síntomas más claros de las personas que dentro de todo tienen suerte de que se les presente esta catarata florida de síntomas y bueno, da tiempo para llegar primero al médico de atención primaria y para después ser derivado en el sistema de salud a los centros de especialistas que tratan este tema. Fundamentalmente estamos hablando de los médicos, los cardiólogos intervencionistas, los que realizan los procedimientos para destapar esas arterias. O en el caso minoritario, la cirugía que se había especializado, el doctor Favalori, que le había modificado y especializado, y eso le llevó a gran reconocimiento mundial. Es acá, doctor, donde la gente... Sí. ¿A qué edad hay que empezar a hacerse los estudios, controlarse? Porque por ahí a lo mejor no se va dando cuenta de esos síntomas que usted recién manifestaba y piensa, no, tengo 40 años, por ejemplo, en mi caso, decir, no, total falta para los 50, los 60, y a veces te encontrás con algo de sorpresa. ¿Hay alguna edad típica de decir, bueno, como la próstata, que te dicen a los 40 o a los 50? En el corazón, en este caso, ¿a qué edad sería recomendable empezar a hacerse estudios? Y uno siempre está a favor de la prevención, de que todos hagamos algún chequeo anual, de que una visita a nuestro médico de cabecera, pero eso en la práctica y sobre todo, recién lo escuchaba, el país en crisis en que estamos, no solamente te influye en la dieta, lo vivo en mi consultorio, o sea, la crisis, la pandemia modificó, yo creo que de manera, no sé si permanente, pero fue un golpe muy grande al concepto de prevención de la salud. Esta cosa del retraso en los turnos, de la disminución de la frecuencia del transporte, o sea que uno recomendaría todos los controles que se puedan, pero en la práctica uno tiene que entender que el fenómeno socioeconómico nos impactó y bueno, lo que uno trata es que no fumen, porque uno de los factores más importantes y el que más fácil
hay para cambiar en la vida del paciente es la eliminación del cigarrillo. Claro. Es un mal que vamos solitos a buscarlo. O sea que eso, el beneficio que obtiene un paciente que deja de fumar es enorme, es enorme. Después, el control de la tensión. La tensión arterial comienza a aparecer los primeros registros límites al 140, 14, que se dice por ahí. Después de los 40 años se empieza a ver cada vez más las cifras de tensión. Y eso es un factor que es requete contra, yo le digo a la gente, es requete contra accesible de parte de los cardiólogos o los médicos clínicos de claro. controlar, medicarle la hipertensión y borrarlo o disminuirlo como factor de riesgo descontrolado es algo muy, muy accesible para nosotros. Claro. Pero bueno, eso depende siempre de la voluntad del paciente y las ganas de controlarse y reconocer que tiene un problema, y estamos hablando que son problemas crónicos, como cuando aparece la diabetes, la hipertensión. Claro. Son problemas que generalmente nos van a acompañar mucho tiempo y son difíciles de modificar modificando el estilo de vida. Claro. O sea, doctor, es difícil. Uno recomienda la actividad física, claro, pero ¿cuántos la pueden hacer? Y una actividad física que sirva, no la maratón, no prepararnos para la maratón cuando tuvimos desde que terminamos el colegio hasta los 42 años sin hacer nada, y después de golpe yo veo muchos, a mí que es medio preocupante, exigirse. Se le va la mano un poco, exigirse. Yo lo veo mucho en los ciclistas. Hace 2 semanas en una maratón, en un desafío en la sierra, un paciente de 55 años, en una de las etapas, manifestó dolor de pecho, coincidía con una crisis de tensión alta, lo pararon en un control, pero no le pudieron tratar el problema y falleció. Claro. O sea, eso también, irnos a los extremos nos ayuda, porque nos sometemos a cuerpos que tienen 4, 5, 6 décadas, los sometemos a grados de exigencia que son normales en chicos de 15, 25, hasta 30 años. Claro. O sea que hay que tener una medida. O sea que el consejo es actividades físicas paulatinas, no sobreexigirse, y sobre todo, como decía usted, la importancia de este día es no dejar de lado ante cualquier pequeño dolor o fuerte dolor la consulta a los especialistas. Y no fumar. Al médico del centro de salud, al que tenemos cerca, ellos están perfectamente entrenados para más o menos guiar con bastante grado de certeza si ese dolor es una molestia que no llevaría a preocupación, o si hay mucha duda se deriva. Es muy eficiente. Entre todo lo que podemos criticar el país, en lo que es salud, estamos muy bien. O sea, está el sistema, existe el sistema y funciona bien. O sea que, bueno, tenemos siempre falta la voluntad. La voluntad de la gente. Ir al centro de salud, claro, en todo, gracias a Dios. A los que crecimos en la década del 80 y 90, nos hemos beneficiado muchísimo, porque todos los pueblos, por chiquitos que sean, tienen grandes centros de salud con muchísimas prestaciones médicas que hace 3, 4 décadas eran impensadas. Así que bueno, confiar en los médicos del centro de salud. Yo he trabajado mucho en los centros de salud, están perfectamente entrenados los médicos que vienen en los centros de salud de atención primaria, como el de Río Primero, por ejemplo, y ahí derivaciones. En media hora nos resuelven muy fácilmente si es un problema que lleva preocupación o no, que amerite ser derivado, o de una falsa alarma, y que podemos volver a nuestra vida normal y a los controles con el médico de cabecera. Muy bien. Pero bueno, lo importante de la fecha esta es eso, recordar que el dolor de pecho puede causar la muerte, si es que causa cardíaca, puede causar la muerte, o grandes discapacidades físicas que tengan compromiso laboral, y que puede ser modificado, disminuido su riesgo, bajando nosotros, controlando los factores de riesgo, como el tabaquismo,
la obesidad, el control de la hipertensión, y obviamente nos beneficiamos si a eso le agregamos un poco de actividad física aeróbica, la caminata, la bici, pero no la bici donde hacemos 200 kilómetros o 60 kilómetros por día en un tirón, con 35 grados a la sombra, no, sí, no, no. Seguro. La actividad física de media hora de caminata, eso sirve, 2 o 3 veces por semana, a no hacer nada, sirve. Y después el que puede ir progresando, ojalá todos pudiéramos hacernos el tiempito Tal cual, 2 o 3 veces por semana. Muchísimas gracias, doctor Raúl Gudiño espero haya Cosman. Sí, obviamente que sirvió en este primer día que se agrega esta fecha a las efemérides locales, gracias al trabajo que desarrolla la Asociación de Cardiología de Córdoba, obviamente para fomentar que este día se recuerde eso, la atención a un síntoma que puede ser causa de fallecimientos. Así que muchísimas gracias, doctor, Aguante, por este momento. corazón, aguante. Sí, tal cual. Muchas Muchísimas gracias. ustedes, Muchísimas Gracias, doctor. gracias. Gracias a usted, que tengan buen día. Chau. Gracias, muchas gracias. Entonces, somos parte.